Congresista Mechola, bienvenido al programa. Queremos conocer su punto de vista, su opinión, cómo se viene, en todo caso, porque ya se ha dado tregua en Puno, pero hay otros, como el caso de Huancavelica, que están reiniciando más bien estos paros. ¿Cuál es su comentario y por qué se produjo, se ha acelerado esta situación, aunque otros comentan que estos problemas ya se venía afrontando tiempo atrás? Buenos días, Herbert, y saludar a todos los amigos de San Juan del Lurigancho y a todos los amigos que nos están viendo. Lo primero, darte mi opinión, creo que siempre habrá alguna excusa y alguna justificación para el tema de los conflictos y de las crisis sociales. Algunas de ellas sumamente valederos, sumamente justificables, pero lo que no se puede justificar ni se puede argumentar es que no se puede defender el medio ambiente a patadas, con muertes, quemando carros, bloqueando carreteras, afectando el derecho de otros al libre tránsito, la seguridad, a simplemente trabajar. Entonces, Herbert, se ha argumentado una serie de hechos. Yo recuerdo el tema de Bagua, por ejemplo, que se argumentó el tema de que la falta de comunicación, y al final terminaron 24 policías muertos, la masacre más grande que hay en la historia policial, un oficial que hasta el día de hoy no aparece, 7 nativos muertos, y la pregunta es, ¿y para qué? O sea, al final de cuentas, ¿qué se logró con eso? Absolutamente nada. Entonces... pero permítame que me permita hacer una pregunta al respecto. Usted ha señalado encantado, un punto, en realidad, fíjese usted, cuando usted dice que sí, pues el caso de Aguaso es un tema muy conocido, pero hay dos responsables. No sé si es el Ejecutivo, como instituciones tutelares del país, o es el Congreso de la República, porque se han dado, o se han modificado, o se han dejado sin efecto los decretos supremos que se dieron después de los hechos, como está pasando ahora en Puno. Perfecto. Yo quiero recapitularte muy rápido. Tienes el caso de Iquitos, un tema similar, donde no hubo muertos, pero hubo un conato de violencia. El tema Sicuani, donde se quemó parte de la infraestructura pública, que le pertenece al final de cuentas a todos los ciudadanos. Tienes el tema de Moquegua con el tema del puente, en la cual se bloqueó, y tienes un sinnúmero de bloqueos de carreteras donde se ha destruido propiedad privada, donde se ha impedido el paso de ambulancias, donde ha habido hasta muertos de ciudadanos comunes que tienen todo el derecho al libre tránsito. Entonces siempre se busca y se dice quién es el responsable, ¿no? ¿Quién es el culpable? Metamos preso al Congreso, metamos preso al presidente de la República. La pregunta es, oiga señor, usted no tiene ningún derecho de bloquear una carretera, ni de bloquear un puente, ni de agarrar a pedradas un vehículo, porque donde usted ha concluido su derecho, empieza el mío. O sea, no nos olvidemos jamás de que el derecho a protestar es el derecho mío a transitar, el derecho mío a circular, el derecho mío a tener seguridad. Y donde usted está delegitimando su derecho, su justificación a una protesta pacífica, libre, que la Constitución le garantiza. Pero nadie le ha dado a usted el derecho de coger una piedra para lanzármela con una onda que equivale a una bala. Definitivamente interesante ese punto de vista, pero ¿qué dice la población? ¿Qué dicen los líderes? Hay un abandono del Estado. Hay una intervención tardía en todo caso. Yo le diría de autoridades que tienen falso. que ver Yo le diría que es falso. Yo he hecho CECIGRA en los últimos lugares del país, a diferencia de mucha gente que habla. Yo he estado 1 año, 14 meses, a mí me dio malaria siendo cecigrista, como he visto a maestros en los últimos lugares recónditos del país, como he visto a humildes policías, como he visto a jueces de paz. Ese tema del abandono del Estado es un cuento que lo que acá ocurre, y hay que decirlo sin pelos en la lengua, acá hay una crisis ideológica tardía entre el marxismo radical, donde muchos dirigentes se aprovechan de las crisis sociales, de las justificaciones sociales, de los reclamos justos, para extremarlos y llevarlo al cisma violento, para decir que la sociedad está en crisis, para decir que el país no ese es el camino, que el modelo neoliberal, y al final de cuentas eso es lo que está en el fondo, y lo que hay que decirlo sin ambajes, y hay que decirlo para llevarlo a la polémica, porque acá lo que hay son una crisis que busca a los dirigentes radicales marxistas que no se han enterado que el marxismo murió, que en el año 89 cayó el muro de Berlín, que se destrozó, que no existe ese viejo marxismo estalinista, y que no se dan cuenta y quieren llevarlo en el Sicuani. ¿Quiénes estuvieron detrás de los movimientos violentos en Sicuani? Gente del MRTA, MRTistas.
¿Quiénes han estado en las tomas de Cusco del intento del aeropuerto? Gente de izquierda radical. ¿Quiénes están hoy día en Puno? Los ponchos rojos de Bolivia, que pertenecen a los movimientos radicales de la izquierda boliviana. O sea, hay que decirlo sin pelos en la lengua. Lo que pasa es que a veces somos un poco inocentes y queremos decir que detrás del tema social hay un tema étnico, hay un tema de que no se comprende. Falso. Fíjese usted, los noticieros hoy día de la radio y de la televisión peruana se escuchan prácticamente en todo el territorio. Entonces hay comunicación. Hay comunicación. Y comunicación perfecta, permanente y directa. Permanente, válida. Y lo que hay es hay un cisma político entre un país que quiere avanzar integrándose al mundo, abriendo mercados, compitiendo, bajando aranceles y compitiendo en el mundo, en comercio, en servicios, etcétera, y que cree en que el comercio libre es un camino. Y hay otro que dice que no, señor, hay que levantar aranceles, hay que proteger a la industria como de lugar, el Estado tiene un rol y que ese rol tiene que ser a rajatabla el 100%, tipo el gobierno de Velasco. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo en el fondo. Bien, doctor Menchola, vamos a aterrizar ya en Lima. Ya también está empezando las protestas. Hoy en la mañana los pobladores de San Juan de Miraflores están protestando porque, en la vía de tren eléctrico pues no se atiende, está abandonada. Hay una queja de los vecinos y seguramente en otros sectores. Pero hay un tema central que tiene que ver y la agenda también de esta mañana, en esta conversación con ustedes, el tema Comunicori. El tema Comunicori pues ha generado opiniones encontradas desde el primer informe de la actual alcaldesa, la señora Susana Villarán, y ahora el reciente, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que usted le diga a nuestros televidentes, ¿no es cierto?, cuál es en realidad la situación de Comunicori en Lima. Fíjese, yo le hago una síntesis muy apretada, tratando de resumir un tema sumamente complejo. La primera de ellas es que el tema Comunicori es el pago de una deuda que la Municipalidad de Lima tenía que honrar por mandato judicial, en la cual había que pagar la deuda que se tenía con una concesionaria que es Relima por el servicio de limpieza pública y que la hizo el alcalde Andrade. Esta es una concesión que viene de la época del alcalde Andrade, de su gobierno, y había una deuda que pierde la Municipalidad de Lima el litigio judicial en la época del alcalde Andrade, y la Municipalidad de Lima fue postergando hasta un momento en el cual era impostergable simplemente su pago, y el mandato judicial lo pierde inclusive en segunda instancia y se convierte en una sentencia firme. En consecuencia, el tema Comunicori, en primer lugar, la deuda existe, es una deuda real, es una deuda consentida, es una deuda judicial y que la municipalidad tenía que pagar sí o sí. La segunda es que frente a los hechos que se ha argumentado en los medios de comunicación, el alcalde en el Congreso se presentó el año pasado, en el mes de marzo, y durante 5 o 6 horas aportó las pruebas, respondió las preguntas de los congresistas y estuvo ante todos los medios de comunicación. Saliendo del Congreso de la República, el alcalde tomó la decisión de que esto vaya y presentó la denuncia al Ministerio Público a efecto de esclarecer cualquier situación que se diera con cualquier funcionario, a efecto de que cualquier irregularidad o cualquier situación de otra naturaleza se esclareciera y se castigara si hubiera que castigar a alguien. Esto se ha judicializado, está en el Poder Judicial y ese es el tema de fondo. Ahora, en el tema político, en el mes de enero de este año, la primera o segunda sesión del Consejo Metropolitano, cosa curiosa, un caso ya judicializado, la señora Villarán apertura una comisión investigadora sabiendo que de acuerdo al mandato constitucional nadie puede abocarse a una causa judicial abierta, nadie puede abocarse a una causa porque significa interferir. Sin embargo, lo hace. Esta comisión investigadora del Consejo de Lima está solo integrado por regidores de la señora Villarán y se ha conformado sin respetar el reglamento del Consejo que dice que tiene que aprobarse con 27 votos y se aprobó con 21. Esta comisión investigadora además trata de llevarlo políticamente, comprometerlo a Lucho Castañeda, a pesar de que hay 2 informes de la Contraloría General de la República, entidad especializada en investigar, y que el año pasado concluye la segunda y le entrega a la jueza, que está a cargo de la causa, que no encuentran responsabilidad alguna al alcalde de Lima. Más aún, la jueza investiga durante 4 meses
o un poco más, lo excluye al alcalde también del proceso. O sea, sin embargo, en esta investigación tratan de incorporarlo al alcalde, ¿no? O sea, y llegan a conclusiones inclusive ilusorias, fantasiosas, como por ejemplo confunden el caso de Comunicore con la renovación de la concesión de Relima hecho en el año 2005, y que no lo hace el alcalde de Lima, lo hace el Consejo Metropolitano, Herbert, y lo hace por aprobación unánime de las 4 fuerzas políticas que conformábamos. Yo era regidor en esa época. Claro. Por unanimidad se aprobó. Congresista, el tema que genera toda esta situación de sospechas y lleva, como usted lo señala políticamente, a la alcaldesa electa a formar esta comisión para profundizar la investigación del tema Comunicore, porque en los medios de comunicación se conoce que se usaron a unos ciudadanos de comas, ¿no es cierto? Y apareció uno diciendo, ahí por cobrar estos cheques individuales nos pagaron 100 soles. Bueno, se generó toda una cuestión, y esto también se genera en duda y en cuestionamiento que se toma este hecho de la operación que se hizo en un tiempo breve. Días, nomás de diciembre, enero. Ese es el tema que se genera en duda. Herbert, y desde el punto de vista legal, usted ya lo ha hecho bien claro, ¿no? Ya está judicializado, pero de repente en la opinión pública y en estos hechos políticos, en el terreno político, ¿no es cierto? Siempre es un tema que va a tocar. En el terreno político este es el sacamanteca, ¿no? Este es el popular cuento del sacamanteca, en la cual yo me aprovecho de cualquier defecto o cualquier tema de mi adversario para sacarle la manteca, ¿no? Entonces es un buen tema para el sacamanteca. Fíjate, pero alejado de la pasión política, quien ha sido afectado acá es la empresa Relima, no es la Municipalidad de Lima. O sea, acá hay 2 partes, la Municipalidad de Lima. El acreedor se llama Relima. ¿Pero por qué se hace a priori, en un tiempo breve, esa operación? No es cuando se debió pagar en 10 años o facilidades. ¿Cómo se produce eso? Eso sería bueno que usted lo explique. ¿Cómo no, Herbert? La primera de ellas no es a tiempo breve. Esto tiene un juicio de 10 años. La segunda es una conversación de cerca de año y medio, 2 años. Claro, el tiempo breve es la operación que se maneja solamente en días. Tampoco son días. En noviembre, diciembre del año 2005 se comienza a conversar. ¿Por qué? Porque era absolutamente importante bajar la deuda. Porque la administración pública del Perú es una de las administraciones más reguladas. Cada paso está determinado. Por ejemplo, usted no puede tener un monto de deuda enorme porque se le ocurra. La ley de presupuesto público señala que hay indicadores. Usted tiene un stock de deuda. Y para explicarle muy rápido al ciudadano, usted tiene un ingreso de 1.000 soles, no puede tener una deuda de 1.000 soles. La ley le impide, ¿de acuerdo? O sea, antes de que hubiera estos indicadores, los alcaldes podían hacer lo que la gana se les daba. Hoy día no pueden. Hay un stock de deuda en la cual le interviene el órgano de control o le interviene el Ministerio de Economía y Finanzas. Esos stocks de deuda están determinados por ley. Entonces, la Municipalidad de Lima, cuando nosotros ingresamos, encontramos que esa deuda era muy grande. Una de las deudas más antiguas y más grandes era la de Relima. Relima es una empresa privada concesionada. A quien le afecta este tema es a Relima. A Relima la estafan 2 gerentes y su deuda se la transfieren y se la venden a Comunicore. Quien determina esto es una auditoría de la empresa Relima. Relima en el mes de junio del año pasado denuncia a sus propios gerentes, los lleva a la denuncia penal a 2 gerentes de ellos, que es el gerente financiero y a su gerente general, que hacen la creación de Comunicore. A quien es el estafado es Relima, no es la Municipalidad de Lima. O sea, acá hay un error conceptual. La deuda que tiene la Municipalidad de Lima se honra y se paga en 2 formas. Una, se establece que puede ser un plazo de 10 años o se puede cancelar. El pago de los 10 años nunca se firmó, nunca. ¿Por qué? Porque Relima le transfiere su deuda, que es una práctica comercial permanente, se la vende a una empresa Comunicore. ¿Y por qué se la vende? Por consejo de su gerente general, el señor Amado, y por consejo de su gerente financiero y con aprobación de su directorio. Por eso es que Relima se siente estafada, siente que le ha estafado su gente de confianza. ¿Y a cuánto se la vende Relima Comunicore? A 14 millones.
que es el valor comercial, entre comillas, que ellos dicen. Por eso es que Relima hace una auditoría que le demora como 5 meses, y en el mes de junio, julio del año pasado, descubre la estafa, y son ellos los que presentan la denuncia y ponen en claro el tema. En la auditoría no aparece ningún funcionario de la Municipalidad de Lima. Más aún, la operación de pago de la Municipalidad de Lima a Comunicore se hace con la Superintendencia Nacional de Tributación, SUNAT, y se retienen los impuestos de ley. O sea, en la operación entre la Municipalidad y Relima, sustituida por Comunicore, ¿de acuerdo? Porque le vende Relima su deuda a Comunicore, no hay absolutamente, no se ha encontrado hasta el momento absolutamente nada. Lo que aparece es acá entre los privados, entre Relima y otra empresa que se llama Comunicore. Relima, al transferirle, le subvaloran su deuda, sus propias gente, y le estafan. Por eso es que los gerentes de Relima son denunciados por su propia empresa. Es decir, acá se comete un delito que se llama el abuso de la confianza del empleado. ¿Esa denuncia cuándo se produce? ¿Y en qué estado están ahora? El año pasado. ¿Están procesados? Acá hay dos denuncias. Una denuncia que le presenta Relima a sus 2 gerentes, que es en junio del año pasado, y además con un comunicado que ha salido en todos los medios, pero que hay cierta prensa que no la quiere ver. Hay un cuestionamiento con relación a las licitaciones, que PNUD, y bueno, se ha utilizado esta de intermediación y no se ha querido manejar desde la municipalidad una licitación abierta como debería hacerse. ¿Y cuál es el comentario al respecto? Muy sencillo, que fíjese, la Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado le permite a usted, en uno de sus capítulos, acudir a los organismos internacionales. Hay 350 entidades del Estado, desde la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el propio Congreso de la República, que acuden a los organismos internacionales, el propio Ministerio de Economía y Finanzas que acuden. ¿Y por qué se acude a los organismos internacionales? Primero, porque sus mecanismos son más transparentes, sus costos administrativos son menores, y usted tiene la garantía de que el proceso va a concluir. ¿Y qué cosa también quiere decir? Que la Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado que tiene el Perú es imperfecta, es sumamente alambicada y que tiene que perfeccionarse. Hay un tema, indudablemente, que es usted congresista, ¿no es cierto?, que se refiere ya a la labor propiamente desarrollada de los congresistas. Usted es médico y las quejas es otro tema en cuanto a la atención, no solamente a una mejor, digamos, equipamiento, implementación, ¿no es cierto?, de los hospitales y todo lo que existe. El tema del Hospital Solidaridad. Bueno, aquí en San Juan de Vivancho se puso en problemas que el alcalde del distrito de San Juan de Vivancho impidió que se ejecute inmediatamente la operación, continuar su construcción. Bueno, detalles que no había, faltaba, ¿no es cierto?, autorización. En fin, esto está demorando. ¿Qué comentario le merece a propósito de este hospital que dio mucho que hablar y en realidad ha sido uno de los programas banderas de Lucho Castañeda? Fíjese, como Herbert, como usted lo señala, es una lástima que un tema como la salud, como también debiera ser la educación, como los servicios públicos, sea materia de conflictos y de discordia, cuando debiera ser, por el contrario, un tema en la cual todas las fuerzas políticas y todos los ciudadanos y autoridades debieran confluir, debieran concordar para sacar adelante un proyecto de salud, indiferente o indistinto de quien la administre. Creo que en ese sentido es un retroceso, no es un adelanto. A mí me da mucha lástima porque el Hospital de la Solidaridad ha estado tantos años, fue San Juan de Lurigancho uno de los distritos pilotos, uno de los primeros distritos pioneros con los cuales se trabajó el Hospital de la Solidaridad y que ha dado tantísimo éxito, ha dado tantos años de servicio, y a mí me da, y a todos nosotros nos da mucha lástima, nos da mucha pena que esto, por un afán protagónico de repente equivocado, no continúe. Bien, última pregunta porque ya tenemos que terminar esta entrevista. Es una lástima, Gerardo. Una lástima, lamentablemente. Siempre el tiempo de la televisión. Así es. Pero no vamos a apelar a eso, simplemente creo que ha sido suficiente y, digamos, lo bueno dice poco, ¿no? Gracias. Un resumen apretadísimo de la labor cumplida al frente del Congreso de la República, en su caso personal, y por supuesto esa imagen que la opinión pública dice del Congreso, pues que
oiga, es el peor, digamos, poder del Estado. ¿Cuál es su comentario? Bueno, la primera de ellas, que el Congreso le pertenece a usted, al ciudadano que me está mirando, le pertenece al país, le pertenece a cada uno de los peruanos, no es una institución que le pertenece a los congresistas, nosotros solamente somos, pero ¿cómo mejorar esa imagen? Representantes de paso. La primera de ellas, que creo que hay que hacer una reforma, tiene que volverse un Congreso de 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, una Cámara rápida, una Cámara de representación, en la cual los representantes estén cerca del electorado, con mecanismos inteligentes de comunicaciones, que el electorado se sienta escuchado. A propósito, ¿no es necesario la restitución de la Constitución de Víctor Raúl Aya Torre del 79? No, fíjese, las constituciones en el Perú ya estamos en solamente hay que hacer una reforma. Estamos en la 8ª o 9ª Constitución. La pregunta, en primer lugar, Herbert, muy rápido, todos los congresos en el mundo no son precisamente los más amados. El Congreso norteamericano, que tiene 222 años de vigencia, ininterrumpidos, sin cierrapuertas, tiene 27-30% de aceptación, pero sus congresistas tienen 80% de aceptación y son reelegidos muchísimas veces. Entonces, acá la pregunta es otra, ¿no? La pregunta es ¿por qué ocurren estos temas? Creo que la primera de ellas es que no se ha entendido que el Congreso tiene una labor fundamental, que es la labor de representación, más que la de legislar y la de fiscalizar. La segunda, que creo que falta una comunicación entre sus representantes, o nosotros, los congresistas, y el electorado mucho más cercana, mucho más intensa. En otros lugares el congresista sabe quiénes son sus electores, nosotros estamos a ciegas, no sabemos quiénes votaron por nosotros, intuimos o suponemos. La tercera es que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional impide en el Congreso peruano de que los congresistas actuemos a nivel de los electores, a nivel individual. En Estados Unidos, por ejemplo, está permitido que el congresista actúe a nivel de su elector y que vaya y lo represente y lo defienda inclusive, ¿no? En nosotros se llama interés, que estamos haciendo gestión de intereses. Entonces creo que ahí hay 3 temas para tocar en el futuro, a efecto que el ciudadano sepa que su representante sí está actuando a título de él y lo puede llamar y lo puede atender permanentemente.